vamos a ver el desequilibrio BQ o el BQ mismatch. La B quiere decir ventilación, y la Q quiere decir perfusión. Entonces va a ser un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión en distintas zonas del pulmón. Entonces tenemos 3 zonas del pulmón y van a ser distintas su relación perfusión, su relación ventilación-perfusión. Entonces lo ideal es que la ventilación sea equivalente a la perfusión. O sea, obviamente las unidades no son lo mismo, ni quiere decir que el número tenga que ser exacto, solo que la ventilación, digamos, sea equivalente a la perfusión. O sea, que la perfusión del alveolo sea suficiente para que tengamos una buena saturación de oxígeno de las hemoglobinas y que la ventilación sea suficiente para que esas hemoglobinas se saturen. Entonces, esto idealmente sería 1. Y ya vemos que 1 no quiere decir que el número sea exactamente el mismo, sino que eso quiere decir que tengamos suficiente ventilación para saturar a todas las hemoglobinas del capilar, y que tengamos suficiente perfusión para oxigenar o para saturar a todas las hemoglobinas del capilar. Esto es, aquí tenemos el capilar, aquí están los alvéolos. Tenemos que tener suficiente ventilación para que los glóbulos rojos que tienen su hemoglobina, que están pasando por el capilar, puedan agarrar el oxígeno y saturarse. O sea, tenemos que tener aquí suficiente ventilación, suficiente oxígeno que pase de aquí a acá para que la hemoglobina lo agarre y se sature. Entonces, que finalmente las hemoglobinas estén saturadas. Entonces, suficiente oxígeno, o sea, suficiente ventilación y suficiente perfusión, suficiente flujo para que las hemoglobinas se puedan saturar. O sea, que aquí esté pasando flujo, porque si no tenemos flujo no vamos a saturar las hemoglobinas. Entonces, que tengamos buena perfusión. Esto es un BQ ideal o una relación ventilación-perfusión ideal. Ahora vamos con las zonas del pulmón. Las zonas del pulmón están divididas en 3. Entonces, digamos, aquí está un pulmón, aquí está el bronquio, aquí está la tráquea. Vamos a tener 3 zonas: zona 1, zona 2 y zona 3, en donde la relación ventilación-perfusión va a ser distinta. En donde tenemos la relación ideal va a ser en la zona 2. Aquí la ventilación, digamos, está pareja con la perfusión, y aquí es 1. Mientras que en la zona 1, aquí tenemos más ventilación que perfusión. Entonces esto va a ser A1, va a ser mayor a 1, que es más o menos como 3. Y en la zona 3 tenemos más perfusión que ventilación. Entonces aquí este número es como 0.6. Entonces, esto quiere decir, aquí voy a poner, ya voy a borrar esto. Entonces, aquí vamos a poner al capilar para cada uno de los casos, y los alvéolos. Alvéolo. Entonces, en la zona 2 fue el caso que puse aquí, que tenemos los glóbulos rojos con las hemoglobinas, y tenemos que tener suficiente perfusión, o sea, que aquí se estén perfundiendo los capilares, y suficiente ventilación, suficiente oxígeno, para que las hemoglobinas finalmente se saturen, para que las hemoglobinas estén saturadas de oxígeno molecular. Este es la zona 2. Ahora, esta es la zona 3, aquí tenemos más ventilación que perfusión. O sea, tenemos los glóbulos rojos que tienen la hemoglobina, pero tenemos más ventilación de la que necesitamos. O sea, aquí vamos a tener más ventilación, más oxígeno del que necesitaríamos para que con esta cantidad de sangre tengamos saturación de las hemoglobinas. Entonces, aquí, zona 1 tenemos más ventilación de la que necesitaríamos, más ventilación de la necesaria para saturar todas las hemoglobinas para la cantidad dada de flujo.
de flujo o de perfusión. Esta es la zona 1. Y la zona 3, aquí tenemos más sangre que ventilación, más sangre que oxígeno. O sea, aquí está habiendo más sangre, más perfusión, más glóbulos rojos que contienen hemoglobina del oxígeno que puede difundir. O sea, aquí tenemos hemoglobinas y aquí tenemos oxígeno que va a pasar del alvéolo al capilar, pero tenemos mucho más flujo del oxígeno que tenemos. O sea, este oxígeno que tenemos no va a ser suficiente para que todas las hemoglobinas que están pasando por este capilar estén saturadas. Entonces aquí tenemos más perfusión de la necesaria para que con la ventilación dada saturemos a todas las hemoglobinas, porque si tuviéramos menos sangre, sí pudiéramos saturar a todas las hemoglobinas. Entonces aquí en la zona 1 es más ventilación de la necesaria para saturar a las hemoglobinas. Aquí tenemos mucha más ventilación. Entonces podemos decir que aquí es un desperdicio de ventilación. Y aquí tenemos más sangre que ventilación. Entonces podemos verlo de dos maneras. Podemos verlo como que nos falta ventilación para saturar a todas estas hemoglobinas de toda esta sangre, o podemos verlo como que tenemos más perfusión de la que necesitaríamos para saturar a las hemoglobinas con el oxígeno que tenemos aquí. O sea, tenemos más sangre de la que puede ser saturada con la cantidad dada de oxígeno que tenemos aquí. Entonces podemos decir que aquí hay un desperdicio de perfusión, porque va a haber moléculas de hemoglobina que no se estén saturando. Entonces va a haber flujo, o bueno, no hubiéramos necesitado tanto flujo. Con que pase menos flujo, hubiéramos saturado a todas las hemoglobinas. Como tenemos más flujo, nos saturamos a todas las hemoglobinas. Entonces aquí es un desperdicio de perfusión, aquí es un desperdicio de ventilación. Pero bueno, esto es normal. Entonces en el alvéolo tenemos tres zonas. La zona 1, en donde tenemos más ventilación que perfusión. Zona 2, en donde la perfusión y la ventilación son la misma. O sea, obviamente las unidades no son la misma ni el número es el mismo, pero tenemos suficiente ventilación para que la cantidad de sangre que esté pasando, todas las hemoglobinas se saturen. Entonces, digamos, este es como el ideal. Y la zona 3 tenemos más perfusión que ventilación. Entonces aquí es como un desperdicio de perfusión. Ahora, no es que tengamos más ventilación que perfusión aquí, y que aquí tengamos más perfusión que ventilación. O sea, la relación sí es así, pero en la base del pulmón, o en las bases del pulmón, tenemos más ventilación y más perfusión. Entonces, digamos, aquí la ventilación, por poner un ejemplo, es la que sea una cantidad X. Entonces, voy a borrar para no confundir. Digamos que en la zona 1 tenemos una ventilación X es la ventilación, y tenemos una ventilación, una perfusión A. O sea, para no poner números, tenemos una ventilación que es una cantidad X y una perfusión que es una cantidad A. En la zona 2, por poner un ejemplo, digamos que la ventilación de la zona 2 va a ser 2 veces la ventilación de la zona 1, y digamos la perfusión también aumenta. Digamos que tenemos 3 veces la perfusión de lo que tenemos en la zona 1. Y en la zona 3 tenemos aún más ventilación que en la zona 2. Entonces digamos que tenemos, por ejemplo, 6 veces la ventilación que tenemos en la zona 1, y también tenemos más perfusión, digamos, lo que sea, 9 veces más ventilación, más perfusión. Entonces, en los dos casos, en la perfusión y en la ventilación, tenemos más en las bases del pulmón. Aquí tenemos en la zona 1 tenemos
cierta cantidad de ventilación y cierta cantidad de perfusión. Mientras vamos acercándonos a la base, tenemos un aumento de la perfusión y de la ventilación. Aquí tenemos 2 veces la ventilación que tenemos en la zona 1. Aquí la ventilación es 2 veces la ventilación de la zona 1. Y la perfusión fue 3 veces la perfusión que en la zona 1. Entonces las dos aumentaron, la perfusión y la ventilación. Aquí tenemos 6 veces la ventilación que tenemos en la zona 1. Y tenemos 9 veces la perfusión que tenemos en la zona 1. Entonces, esto nada más fue un ejemplo, pero mientras más nos acercamos al ápice, va aumentando más la ventilación y la perfusión, pero la relación con la que van aumentando es distinta. Entonces, esto nada más fue un ejemplo para ver cómo aumentan las dos, pero entonces ahora poniéndolo con las relaciones, tenemos que la ventilación, aquí tenemos cierta ventilación y cierta perfusión. Conforme nos acercamos a las vasos pulmonares, digamos en la zona 2, ya vemos que aumenta la ventilación y aumenta la perfusión. Y en la zona 3, igual aumenta la ventilación y la perfusión, pero aumenta mucho más la perfusión de lo que aumenta la ventilación. Entonces, digamos, aquí tenemos cierta ventilación y cierta perfusión. Y la relación es tenemos más ventilación que perfusión, más ventilación que perfusión. Vamos bajando hacia las vasos pulmonares, las dos aumentan. La cantidad de ventilación que tenemos aquí es mayor que la que tenemos en la zona 1. Y la cantidad de perfusión que tenemos aquí es mayor que en la zona 1. Y al hacer esta división, o sea, aumenta la ventilación y aumenta la perfusión, ahora aquí esto nos da una relación de 1. Y conforme vamos bajando más, va aumentando más la ventilación y más la perfusión, pero aumenta más la perfusión de lo que aumenta la ventilación. Entonces, por eso, aunque los dos números están creciendo, el de la ventilación y la perfusión, como aumenta más el denominador, el resultado total es una disminución de esta relación. Por eso pasamos de 3 de relación ventilación-perfusión en la zona 1 a 1 en la zona 2 a 0.6 en la zona 3, que son las vasos pulmonares. Entonces, aquí tenemos más ventilación que perfusión, aquí tenemos igual ventilación que perfusión, pero más ventilación y más perfusión que en la zona 1, y aquí tenemos más perfusión que ventilación, pero más ventilación y más perfusión que en la zona 2 y que en la zona 1. Entonces, aquí, en donde tenemos más ventilación, es donde pueden vivir organismos o microorganismos que, digamos, que tienen mucha afinidad por el oxígeno, como es Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis coloniza el pulmón y en general en donde se queda es en el ápice del pulmón, porque aquí tenemos más ventilación que perfusión. Nos vemos en el siguiente video.